Estamos transmitiendo desde la Iglesia Misión Evangélica, ubicada en la 110 West Main Street, Norristown, estado de Pensilvania, a cargo de mi pastor Francisco Cruz. Pues bueno, les invito a ponerse de pie a los hermanos presentes, a los que están escuchando. Si usted puede, si tiene una Biblia a la mano, échele mano a la Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que vamos al cielo decimos, amén. Como tema dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Palabra de Dios. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema conociéndonos por el fruto. Bueno, acabamos de leer. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En los últimos mensajes, en las últimas enseñanzas de estudio bíblico, de alguna u otra manera el Señor, puedo observar, está haciendo énfasis en que nos cuidemos de los falsos profetas, en que nos cuidemos de los falsos maestros. Y bueno, más allá de ello tenemos que cuidarnos no solamente de ello, no solamente del diablo, sino cuidarnos de nosotros mismos. Si el Señor nos está hablando de esta manera, aunque Él habla de muchas maneras y muchas veces, pero tiene su razón de ser. ¿Cuál es? No lo sé. Pero el punto es de que nosotros como conocedores de la palabra de Dios tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios y la armadura de la palabra puesta en vuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar a los falsos hijos de Dios o a los falsos hombres que se dicen ser hijos de Dios? Pues la única forma de conocerlo, de identificarlo, es teniendo una comunión íntima con Dios, porque el mismo Espíritu de Dios que tenemos nosotros, el espíritu de discernimiento, podemos discernir por el Espíritu Santo quién es el genuino y quién es el falso. Con el conocimiento de la palabra de Dios nosotros podemos saber que si lo que se enseña o predica es bíblico o no. Pero cuando nosotros desconocemos de la palabra de Dios, cuando nosotros desconocemos o no tenemos un acercamiento con el Padre, entonces a todas las cosas le decimos amén cuando no se le debe de decir amén. Sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da frutos. Todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros conocemos perfectamente, en especial los que somos de campo. Nosotros sabemos, conocemos el árbol de naranja. Conocemos lo que es, cómo se da el guineo, el plátano, la banana, como usted le llame, el aguacate, y así sucesivamente la mayor parte de las frutas que vemos en el mercado aquí.
Algunas no la conocemos, cómo se produce o el árbol, porque no conocemos todo, pero gran parte sí. Pues bueno, sabemos identificar el proceso cuando la planta empieza a florecer, incluso desde cuando se siembra. Por lo regular se siembra el hueso, en otros la semilla. Algunos dan fruto al medio año, al año, a los 3 años, a los 4 años, dependiendo el tipo de árbol que hayamos sembrado. Y pues bueno, y cada árbol se conoce por su fruto. Un árbol de naranja, pues no va a dar otra clase de fruta, sino es naranja lo que va a producir, porque para eso el Señor hizo de ese árbol que sea naranjo. Y así sucesivamente, el árbol de zapote no va a producir manzanas, va a producir zapote. Y así nosotros vemos que cada árbol tiene su tamaño, sus diferentes tipos de hojas, lo que es frondoso, todo. Nosotros lo identificamos incluso hasta en la época del año en que produce ese fruto. Y nosotros esperamos con ansias que dé ese fruto para poder cortar y comer. Entonces el Señor Jesús, hablando aquí, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El que tiene una huerta, vamos a hablar de aguacate, y ve que en determinado tiempo tales árboles no van a producir, que salieron esos árboles dañinos, pues ¿qué hace? Pues lo va a cortar, porque no le produce. Entonces, pues por lo menos para la leña, dice uno, por lo menos este árbol yo voy a aprovechar la leña, y tengo que plantar otro árbol, otra planta, confiando en que sí me va a salir bueno. Porque ya lo demás, el resto de la huerta está avanzada, ya está dando o está a punto de dar. Pero esto que yo creía, dice uno como que es uno de campo, yo creía que me iba a producir, que me iba a salir buena esta planta, pero veo a través del tiempo que esta planta definitivamente, decimos, cuando uno siembra limón, dice, este árbol me salió macho, es decir, no produce, o sea, pura rama. Y uno espera que produzca el fruto. Y asimismo, todo árbol que no da buen fruto, dice la palabra de Dios, es cortado y echado en el fuego. Es una palabra, hermanos, que nos pone a temblar. Pero nosotros que hemos sido plantados, y vamos a ver acá en el Salmo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, versículo 1, Salmo 1, versículo 1 en adelante. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será? Me está hablando en tiempo futuro. ¿Cuándo será? A partir del momento cuando viene a Cristo y comienza a meditar en la ley, en la palabra de Dios, de día y de noche. No solamente de día, de noche también. Es decir, que el pensamiento que hay en él es la palabra de Dios.
Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, nosotros hemos sido plantados junto a corrientes de agua. En otras palabras, hemos sido plantados junto a las aguas, a los ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. El árbol, la planta, necesita de agua. Todo con medida. Si le echa uno demasiada agua, si llueve demasiado, la planta se va a ahogar, se va a agriar y no va a servir. Si no tiene suficiente agua, se va a secar. Si no tiene suficiente sol, no va a producir. Y si tiene mucho sol, se va a quemar. Entonces, los 4 elementos de la naturaleza, fuego, aire, agua, no recuerdo ahorita el otro, son esenciales para la vida del hombre, para la vida de la planta. Asimismo, nosotros, hermanos, estamos plantados junto a Cristo. Entonces, para dar ese fruto, ¿cuándo lo vamos a dar? En el tiempo de Dios. Pero de que vamos a dar fruto, de que estamos dando fruto, lo estamos dando. A través de la Escritura vamos a ver qué fruto es el que estamos dando. ¿Cómo lo estamos dando? ¿Para quién lo estamos dando? Y si vamos a dejar de producir, de ninguna manera. No estamos ni vamos a dejar de producir. Nosotros tenemos que seguir produciendo para la gloria de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos la luz que es Cristo. Necesitamos, hermanos, esa agua que es Cristo. Necesitamos, hermanos, ese oxígeno, ese viento. Así como llegó el viento el día del Pentecostés en la vida del cristiano. Dice, y su hoja no cae. Por lo regular, en el invierno, podemos ver, casi todos los árboles están pelones, como decimos. Desde antes que el invierno llega, ya los árboles comienzan a tumbar, a caerse su hoja en el otoño. Y antes de que empieza en sí el mero invierno, los árboles están preparados ya, las puras ramas. Dios es sabio. Si tuviesen los árboles las hojas, quizás se deshagan, las ramas se les caen, se tronchan, qué sé yo. Y he observado que el único árbol que su hoja no cae en el invierno, mucho menos en el verano, es el pino. El pino todo el tiempo está verde, todo el tiempo está frondoso. Entonces nosotros tenemos que ser como ese árbol, por decirlo así, que la hoja no cae en pleno invierno. Y lamentablemente, en pleno invierno, cuando viene ese frío, no hablo del invierno de la época, hablo del invierno, del frío espiritual, que a algunos ya se les cayó la hoja, algunos han dejado de brillar, no han reverdecido, porque tenemos que mantenernos plantados junto a corrientes de agua que fluyen para vida eterna. Y todo lo que hace prosperará.
Eso es para lo que estamos plantados junto a Cristo. Va a prosperar. Primero es la vida espiritual. Si la vida espiritual prospera, hermano, si nuestra vida espiritual está prosperando, gracias a Dios por ello, todo lo demás viene por añadidura. Por eso la palabra de Dios nos dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero queremos prosperar primero en las otras cosas, en lo material primero, dinero, pero no buscamos a Dios. Y el Señor dice, si me buscaras como la plata, pero no buscamos la plata, buscamos los dólares, que a eso hemos venido, y no nos acordamos de Dios. No buscamos a Dios como se debe, solamente le buscamos cuando estoy en aprietos, cuando estoy en problemas, cuando estoy en desesperación. Y Dios en su infinita misericordia nos atiende, nos ayuda y escucha nuestro clamor porque Él es bueno. Pero no seamos así, nada más buscarle por puro interés. Acercarnos a Dios, como decimos, por los panes y los peces. Hay que buscarle a Él en todo tiempo, en todo lugar, y seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Así que si alguno ha dejado de reverdecer, salga de ese invierno espiritual y acérquese a Cristo. Acerquémonos a Cristo, porque el proceso en su vida se ha estancado. Tenemos que dar fruto en el tiempo de Dios, y a veces nosotros hemos atrasado ese proceso por causa de nuestro estancamiento, por causa del frío espiritual. Bendito es el nombre del Señor. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Y ubíquese usted en el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos va a conocer a nosotros? No es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que por la gracia de Dios Él me ha dado o nos ha dado los dones espirituales. Podemos nosotros por la gracia de Dios ser usados en cualquiera de los dones: profecía, sanidades, milagro, interpretación de lengua, discernimiento de espíritus. Todo lo hace el mismo Espíritu para la gloria de Dios. Ustedes me conocen. Lo que por la gracia de Dios hago, eso es ministerio. Pero Jesús nos dice, por su fruto los conoceréis. No nos está diciendo, te voy a conocer por el don espiritual. Te voy a conocer por el ministerio, por lo que usted hace. No, entre nosotros nos conocemos por lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos dice, por su fruto los conoceréis.
Entonces el Señor nos conocerá. El Señor nos conoce por ese amor que tengamos a Él y al prójimo. Si en verdad nosotros tenemos el amor de Cristo, practicamos el amor de Cristo, Jesús nos conoce. Muchos de nosotros conocemos o decimos conocer a Jesús, pero no a todos aquellos que decimos o que dicen conocer a Jesús, Jesús no les conoce a ellos. Es decir, aunque Jesús, el Padre, es el que conoce todas las cosas, al decir que no conoce a todos, me explico, es decir, que no a todos el Hijo de Dios identifica, reconoce como los suyos, como hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar que Él nos conozca a nosotros, porque de esa manera entonces podemos nosotros entrar al cielo, no por lo que yo haga, sino por lo que soy, el fruto del Espíritu, ese amor de Cristo en mí, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paciencia que ya todo el mundo andamos desesperados. No hay paciencia en nada, no hay calma, metemos la comida al microwave, la metemos y rápido queremos que ya salga. ¿Cuántos son? 2, 3 minutos en lo que va a calentarse la comida, la leche, qué sé yo. Rápido quiero al meter. Pues, todo tiene su tiempo. Vamos manejando, que no se apura, que va adelante una pitadera y el de atrás. Por fin no tenemos paciencia, no tenemos calma. Si nosotros que conocemos de la palabra de Dios andamos desesperados, imagínense de los que no conocen a Cristo. Tenemos que tener, hermanos, paciencia. Primero esperar la venida gloriosa de Cristo. Pero tenemos que ser pacientes, mansos y humildes. En medio de los problemas, ahí nosotros nos identificamos si tenemos fe, si tenemos amor, si tenemos paciencia, si tenemos gozo, si tenemos paz. Y a veces se nos olvida. Queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos. Nos enojamos con gran facilidad. Nos desesperamos. Nos irritamos. Perdemos la paz. Se nos va el gozo. Así de rápido. Esto no tiene que ser así. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Algunos hablamos mucho de la bendita palabra de Dios. Eso está bueno. Hay que seguirlo haciendo. Pero pocos son o somos los que la vivimos. Aquí se trata de vivir la bendita palabra de Dios. Aquellos que ven mucho fútbol, para entender un poco mejor, conoce de grandes profesionales, de grandes futbolistas, mejor dicho. Conocen X equipo con el otro, todo. Y eso no significa que ellos sean futbolistas. No lo son. Son únicamente, les gusta el fútbol. Pero ellos no practican el fútbol. Asimismo, hermanos, muchos hablamos de la bendita palabra de Dios, pero no la vivimos. Entonces no tengo fruto.
Tengo conocimiento de la palabra de Dios, pero no tengo fruto. Aquí se trata de tener el fruto del Espíritu Santo para que Jesús, el Hijo de Dios, nos conozca, nos siga conociendo. Aleluya. Es importante que tengamos y ejerzamos el ministerio. Es importante todo en las cosas de Dios, los dones espirituales, todo. Pero tenemos que cuidar esa relación íntima con el Señor, porque somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces yo no sé si a alguno la hoja ya se le cayó, o como árbol plantado te está secando, a punto de morir. Acércate a Cristo, que Él quiere reverdecerte, Él quiere volverte a la vida, para que demos el fruto del Espíritu Santo, porque se ha apagado, se ha muerto en algunos, y lo que manifiesta son las obras de la carne, que arriba aquí mismo lo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Nosotros estamos llamados a hacer lo que el Espíritu nos dice que hagamos, y está escrito en la palabra de Dios. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es obra de la carne, la envidia que viene del diablo. En el pueblo de Dios, menos, no debe de haber envidia, jamás. No debe de haber envidia. Nada de lo que viene del diablo, que el Señor lo reprenda, debe de haber en vuestros corazones. Y si hubiese, le podemos decir al Señor: Padre, límpiame, renuévame, santifícame, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Colosenses, capítulo 3. Versículo 12 dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa vestidura nos las ha dado el Señor. Vestiduras blancas, santas, resplandecientes. Vestidos con el amor de Cristo, santos y amados. Pero a algunos no nos gusta usar esa vestimenta. No nos gusta sujetarnos a la bendita palabra de Dios. Por eso algunos hacemos
o hacen lo que queremos y decimos que agradamos a Dios, eso es mentira. Tenemos que agradarle a Dios y someternos a la palabra de Dios. Por eso la vestidura que Cristo nos ha dado debe de estar intacta. Debe de estar limpia, resplandeciente. Cristo viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que no haya un corazón en el cual haya raíz de amargura, sino que haya amor de Cristo. Algunos decimos perdono, pero no olvido. Entonces no ha nacido esa criatura. No ha nacido. Todavía está el viejo hombre. El que es hijo de Dios se identifica, nos identificamos como hijo de Dios. Perdonando, amando y siguiendo hacia adelante, buscando a Cristo. ¿Qué fruto es el que estoy dando? ¿Qué fruto es el que usted está dando? ¿Cómo es que a usted, que a nosotros nos conocen, que a nosotros nos identifican allá afuera como hijo de Dios o como una persona cualquiera? Qué triste es cuando a alguien con el cual que uno tiene amistad, después de un determinado tiempo, cuando se entera esa persona que usted va a la iglesia, te dice, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, yo voy. Es que eso es muy triste y vergonzoso. ¿Cómo es posible que te pregunte y todavía de eso? Bueno, lo que te está diciendo es, en otras palabras, tú no calificas. O sea, tú que dices ser hermano y mira diciendo esto. La palabra de Dios dice, vuestro espíritu da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ninguno de nosotros debemos ni tenemos por qué andar diciendo soy hijo de Dios, respétenme. Aquí está un hijo de Dios. No, el mismo Espíritu de Dios da testimonio, es decir, habla por nosotros mismos, dentro de nosotros y por nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces, las palabras sobran en ese aspecto. El mismo Espíritu Cristo, Él es el que nos presenta, el que nos representa. He aquí mi hijo, he aquí mi hija. Pero cuando yo no tengo fruto del Espíritu Santo, una gritería, un pleito, no tengo ni gozo, ando enojado todo el tiempo, casi todo el tiempo. Bueno, ya con ese hombre, con esa mujer ya ni se puede hablar, ya ni le doy los buenos días porque se enoja, está de malas todo el tiempo. Algunos dicen, ya cásate para que se te vaya el mal humor. La solución no está en casarse, la solución es Cristo. Porque algunos se casan y siguen con el mal genio. Para que se acabe eso, la solución es Cristo. Casado o no casado, el gozo, nuestra fortaleza está en Cristo. Aleluya. Sí, es que eso es un dicho que nosotros, bueno, al menos en México lo decimos, ya cásate para que se te quite el genio. Es un decir que en algunos se le aplica y le está, pero bueno, el gozo viene y está en Cristo.
Entonces, si yo digo que soy cristiano y no me identifican como hijo de Dios, no estoy dando buen fruto. Estoy entonces dando mal testimonio. Entonces, con esa actitud, con esa forma de vivir, ¿me conocerá Cristo? Seguro que no. Como hijo suyo no me conoce, no me acepta con esa actitud. Pero si yo en medio de mis defectos, porque todos a veces tenemos malos momentos, malos ratos. Moisés se enojó cuando tuvo el celo santo. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Es decir, en ese momento o a más tardar en ese día vamos a hacer las paces. Y adelante. Perdóname, discúlpame y adelante. Y tratar de no volverlo a hacer, esforzarse en tener principios, en tener educación, sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿estaré yo dando buenos frutos ante Dios? No. Mire, todos nosotros conocemos por lo regular a cada presidente de cada nación, principalmente el de aquí y el de nuestros países. El que salió, el que está. Lo conocemos. Pero Él no nos conoce. Él no nos conoce. Asimismo nosotros, la gran mayoría, decimos conocer a Cristo y qué bueno. Hay que conocer a Cristo. Pero hay que nosotros tenemos que ocuparnos de que Cristo nos conozca a nosotros por los frutos. Que Él nos conozca para que en aquel día podamos escuchar bienaventurado, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿A cuánto de nosotros nos cuesta amar a Dios? ¿A cuánto de nosotros nos cuesta soportar al hermano, al prójimo? No nos gusta soportar. En esta carne no vamos a poder soportar a nadie. Pero si permitimos que el Espíritu de Dios domine esta carne, entonces nosotros vamos a poder soportarlo. Vamos a poder nosotros pasar por alto toda ofensa. Decir, no hay problema. Pasa alguien, no hay problema, tranquilo, pasa. Eso no fue nada. Pero si estoy yo en la carne, que no estoy en el espíritu, wow, con la pura mirada ya se hizo el problema. Eso no debe de ser así. Tenemos nosotros que aprender a mirar con la mirada de Cristo, con amor, con ojos de misericordia. Pero algunos tiramos la mirada que decimos, te trago. ¿Qué amor hay ahí? No hay nada de amor. Lo que hay es odio, lo que hay es rencor, envidia, obras de la carne, las cuales se oponen a la voluntad de Dios. Vamos a seguir siendo plantados como ese árbol
junto a corrientes de agua para que demos y sigamos dando fruto, hermanos, pueblo. Si nosotros no nos mantenemos acercados, cerca de Cristo, no vamos a dar ningún fruto, nada. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. El versículo 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, que ellos no pudieron hacer lo que Cristo hacía en Pablo. ¿A qué vamos con esto? El mismo espíritu inmundo les dijo que a ellos no lo reconocía. Reconocía a Jesús, el que Pablo predica. El que Pablo predicaba, a él sí lo reconocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, ¿qué pasó? Se les fue sobre ellos. En otras palabras, en lugar de que el Espíritu saliera a través de ellos, el Espíritu salió, los correteó, huyeron, corrieron. Entonces, hermanos, el mismo diablo sabe quién es hijo de Dios y quién es de los suyos. El diablo respeta y tiembla cuando ve a un hijo e hija de Dios. Cuando no es hijo de Dios, aunque se diga ser hijo de Dios, el diablo no lo respeta. El diablo se ríe. El diablo lo humilla. Pero en la sangre de Jesús hay poder para callarle la boca al diablo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos junto a Cristo para que se dé fruto, para que la gloria del Padre produzca fruto, la luz del Evangelio produzca fruto en nosotros. Cristo es el sol de justicia. Produzca fruto en nosotros. Así como el sol hace crecer a las plantas, Cristo, el sol de justicia, nos hace crecer, hermano. Cristo es todo. Pero no. Ellos invocaron a Cristo, lo que acabamos de leer, pero no tenían ese acercamiento con el Señor. Entonces, tuvieron una muy mala experiencia, queriendo hacer cosas cuando no estaban preparados. Dios es el que hace todo. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Pero hay que estar
identificándose con Jesús para que Él siempre nos conozca a nosotros. Y qué bueno cuando Jesús nos conoce a nosotros. Con ello tenemos garantía de que podemos tirarnos a hacer lo que Él nos manda hacer, en el tiempo y en el orden de Él establecido. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Jesús, el niño. Asimismo, vemos que nosotros tenemos que crecer. Estamos llamados, hermanos, a crecer en gracia y en el conocimiento. Nosotros no llegamos para quedarnos enanos espiritualmente. Nosotros estamos llamados a crecer en gracia y en el conocimiento de la bendita palabra de Dios. No tenemos nosotros que estar conformes con lo que ya sabemos de la palabra de Dios. En nosotros tiene que haber un hambre por la palabra de Dios. Tiene que haber un anhelo por las cosas de Dios. Tiene que haber un deseo fuerte, ardiente, por buscar de la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos más al Señor, el Señor nos pone más en gracia, porque Él da gracia aún a aquellos que el hombre desprecia, aquellos que están tirados en las calles, que uno menosprecia, que no debemos de menospreciar. Cristo a ninguno menospreció. Él vino a buscar a los pecadores. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros tenemos que dar ese fruto digno de arrepentimiento. El fruto del Espíritu Santo se tiene que manifestar, se tiene que seguir manifestando en nosotros. Pero sobre todo el fruto de arrepentimiento, buscando a Dios y dejando de practicar el pecado. Si nada más crezco en el conocimiento, pero no tengo ese acercamiento con el Señor, no tendré ninguna gracia. Solamente seré o sería sepulcro blanqueado. Wow, mira qué bonito habla ese hermano, cuánta palabra sabe. Ajá, pero si lo conocieras, ¿cómo es? Tiene un modo que ni él mismo se soporta. Así es triste eso. Pero si nos acercamos al Señor, Él me da de su paz, de su gracia, de su fe, me da gozo, todo. Entonces, lo que yo sé de la palabra de Dios, puedo expresarlo con amor, con fe, con ternura. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sigamos haciendo.
Pero ya algunos hemos dejado de hacer eso. Nos saludamos, nos decimos Dios te bendiga. Estamos cambiando el lenguaje de la palabra de Dios, bendiciones y otras cosas más. No nos equivoquemos. ¿Quién te enseñó eso? Pues fulano, falso maestro, falso profeta. Dice la palabra de Dios, Dios te bendiga y te guarde. Bendecido. No lo crea, no le diga amén. Hay que conocer de la palabra de Dios. Y ya para concluir, vamos donde comenzamos. ¿Se acuerdan? ¿En qué libro comenzamos? Mateo, muy bien. Capítulo 7. Vamos al versículo 21. Y dice como tema, nunca os conocí. Qué palabra tan fuerte. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos llamados, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Ese fruto que el Señor pide en nosotros que tengamos es ante Dios, es ante los hombres, dando buen testimonio digno de arrepentimiento, y es ante uno mismo, de que por ese fruto que se ha reflejado, que ha brotado dentro de mí, por el poder de Dios, porque dentro de mí no había nada. No había nada bueno dentro de nosotros. Había puro enojo, ira, contienda, borrachera, adulterio, fornicaciones, todas esas cosas que son del diablo. Pero dentro de nosotros vino un día el Espíritu de Dios y puso su semilla, su santa palabra, y está dando, y ha dado, y seguirá dando fruto en cada uno de nosotros, en el tiempo y en el orden de Dios. Pero para eso hay que mantenernos cerca de Cristo. Y nosotros nunca dejamos de florecer, nunca dejamos de sonreír. En las buenas y en las medias buenas, no dejemos de sonreír. No dejemos que el gozo se vaya. Que se vaya todo menos el gozo, menos la fe en Cristo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, tratando de convencer al Señor, Padre, mira, acuérdate que me usaste. Yo prediqué, yo oré. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. Qué palabras tan fuertes. ¿Y cómo es que Cristo espera conocernos? Pues Él dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que algunos que en algún momento fueron usados por el Señor, pero dejaron de dar fruto de arrepentimiento y volvieron a hacer lo malo. Se apartaron de Dios. Otros no se apartaron, o se apartaron de Dios, pero sin demostrarlo. Es decir, asistiendo a la congregación, incluso hasta predicando como yo ahora. Pero dentro de sí no había arrepentimiento.
Solamente era de apariencia. Y Dios los usa, porque Dios es soberano. Pero dentro de sí no había o no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, será muy triste si alguien no se mantiene arrepentido de verdad, apartado del pecado y viviendo una vida en santidad, agradando a Dios en todo. Cuando Cristo venga, Él se llevará a una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Los que han muerto en Cristo Jesús, dice su bendita palabra, resucitarán primero. Luego vosotros, los que hayamos quedado, iremos con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses. Entonces vamos a celebrar con Cristo en las bodas del Cordero. Pero aquellos que lamentablemente están viviendo un evangelio a medias, que están únicamente por cumplir, por llenar un papel, una función dentro de la congregación, y se quedan cuando Cristo venga, entonces a ellos el Señor dirá: apartaos de mí, no los conozco. Y nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios, primeramente, no por aparentar. No nos engañemos a nosotros mismos, o somos o no somos. Así que vamos a dar ese fruto digno de arrepentimiento ante Dios, para que dentro de vosotros salga hasta por los poros el amor de Cristo, el gozo del Señor, cantarle al Señor con todo vuestro ser, con todo vuestro entendimiento, aquí en su casa y allá afuera, en el trabajo, donde usted pueda cantarle siempre al Señor. Tener esa paz en medio de tantos problemas, tener esa confianza, esa fe en el Señor, en medio de tantas luchas. Aunque la tierra tiemble, dice la palabra de Dios, dice el himno, yo serviré al Señor. Aunque el mar se seque, yo serviré al Señor. Qué bonitas alabanzas, gloria a Dios. Y el mar no se ha secado, y gracias a Dios estamos vivos. Y entonces, ¿por qué has dejado al Señor? ¿Por qué has dejado al Señor? Qué hermoso es cantar, hay que seguirlo cantando, pero no vivimos lo que cantamos. No vivimos lo que predicamos. No vivimos lo que enseñamos. Padre, perdónanos. Quiero identificarme con usted para que siempre Jesús nos conozca por nuestros frutos, que Él así pide identificarnos, como nosotros identificamos a los árboles del campo. Vemos cada árbol de qué fruto es, por el fruto. Entonces, el árbol que no da buen fruto, cortado y echado al lago de fuego eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lamentablemente, así será. Pero hoy es el tiempo de que si alguno de nosotros no hemos estado dando buen fruto, vamos a arrepentirnos y acercarnos al Señor.
pedirle perdón a Él y buscarle. Porque Él quiere producir en nosotros, por su gracia, por su infinita misericordia. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hasta aquí mi parte.